de la Libertad Avanza en las elecciones, este nuevo escenario económico que se le empieza a abrir a la República Argentina, teniendo en cuenta además no solo lo que está sucediendo con el resto del país, sino también esa ayuda que recibió de Estados Unidos. Vamos a hablar entonces con el economista Pedro Gaite. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Roberto Mañana te saluda. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Pedro, consultar un poco acerca de qué implica ahora esta perforación de los 600 puntos básicos, uno de los tantos anhelos que tiene, o por lo menos expectativas que tenía el gobierno allá a principio de año, que a esta altura esperaba que estuviera en torno a los 500 puntos básicos. Bueno, pareciera que esa pared de los 600 puntos básicos empieza a romperse, ya está en 599. Bueno, ¿qué empieza a implicar esto para el rumbo económico de la Argentina y esta facilidades que va a empezar a tener o que podría llegar a conseguir para emitir deuda nuevamente a nivel internacional? A ver, creo que el resultado de las elecciones y sobre todo la confirmación del respaldo de los Estados Unidos que trajo aparejado el triunfo del gobierno, abren un nuevo escenario en términos de las expectativas del mercado, la posibilidad del gobierno de estabilizar la macroeconomía, las variables financieras de manera permanente, digamos, pero creo que hay que tomar esta euforia del mercado con cuidado. Por un lado, porque sigue habiendo, creo yo, una disociación muy fuerte entre la euforia del mercado, que se refleja en el aumento del precio de los bonos, de las acciones, de los activos financieros de la Argentina en general, y la situación de la economía real, que sigue muy golpeada, pero sobre todo porque esto creo que abre una nueva oportunidad, pero los problemas de la economía argentina en términos de sus finanzas y sobre todo del sector externo siguen siendo en buena medida los mismos que tenía antes de las elecciones, que tienen que ver con que tiene un banco central con muy pocas reservas, con que con este tipo de cambio se dificulta mucho la acumulación de reservas genuinas, que serían básicamente las que puede comprar el Banco Central o el Tesoro, digo, el sector público, a partir de un superávit del balance comercial o la entrada de inversiones extranjeras y vencimientos de los años que viene que son abultados. El financiamiento de Estados Unidos, el swap o los eventuales créditos que puedan llegar de otros bancos con Estados Unidos como garante u otras operatorias de deuda que pueden hacer, despejan en buena medida las dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina, sobre todo te diría del año 2026, pero de nuevo, me parece que sigue habiendo desequilibrios de fondo que no se resuelven simplemente con este cambio de expectativas. Hoy lo que está sosteniendo la estabilidad cambiaria y que se traduce también en la mejora de expectativas del mercado, en la caída del riesgo país y demás, es esto que estabas mencionando, el aumento muy fuerte del endeudamiento privado en dólares. Se suman a eso algunas emisiones de jurisdicciones. Ahora estuvo muy en tapa la emisión de 600 millones de dólares de la ciudad de Buenos Aires. Pero a ver, el endeudamiento privado te puede dar una oportunidad para Sí. hacer las correcciones que tenés que hacer de fondo, pero la deuda privada también se paga. Mm. Hoy estaba revisando datos de los últimos años y me parece que la situación del gobierno de Cambiemos también es elocuente, como en tantas cosas en este sentido. Entre 2016 y 2017, el sector privado se endeudó en términos netos, o sea, básicamente las empresas tomaron deuda por algo más de 22 mil millones de dólares. Esos son dólares que las empresas liquidaron en el mercado cambiario, o sea, son dólares que de alguna manera ingresaron en la economía argentina. Ahora, entre 2018 y 2023, el saldo neto por pago de deuda privada fue de casi 30 mil millones de dólares. Entonces, los dólares que entran hoy, por más que sean del sector privado y que te alivien la cuestión externa, porque son dólares que están entrando a la economía argentina, en algún momento se tienen que pagar. Y la empresa que hoy te liquida esos dólares en el mercado cambiario, el día de mañana te los puede demandar justamente para repagar esa deuda. Entonces, de nuevo, me parece que esto es una oportunidad en el problema de iliquidez y de falta de dólares que hay hoy, que te dan dólares para sostener una estabilidad cambiaria, pero que si vos no haces las correcciones de fondo que creo que tienen que ver con la apreciación cambiaria que hay hoy y cómo eso te dificulta tener un superávit de cuenta corriente abultado y también incentivar la entrada de inversión extranjera que no está llegando, esto me parece que hay que decirlo, desde que asumió Milei, la inversión extranjera directa, la inversión productiva y también la de cartera son negativas. Sí. O sea, se fueron más capitales, hubo más repatriación de capitales de los que ingresaron. Entonces, mientras no haya un superávit importante
comercial y no lleguen esas inversiones extranjeras, me parece que si el gobierno no toma nota de esos desequilibrios de fondo, va a dejar pasar una nueva oportunidad. Es una situación similar, creo, a la que vivimos con el blanqueo de la segunda mitad Sí. del año 2024, mismo con el acuerdo con el fondo. Fueron situaciones que generaron un shock de expectativas muy positivo, que permitieron bajar el riesgo país, que permitieron el aumento del precio de las acciones, que permitieron la baja del riesgo país, pero que si sigue habiendo un desequilibrio de fondo dado por la imposibilidad de acumular reservas genuinas del Banco Central, más temprano que tarde se terminan dando vuelta y las tensiones cambiarias vuelven. Sí, te consulto, me viene muy bien esto para consultar un poco acerca de este pacto, este acuerdo bilateral que hay con Estados Unidos y conocer tu opinión al respecto, porque cuando uno empieza a ver los primeros lineamientos, si bien falta la firma 100% oficial, esto es un primer boceto que se empieza a conocer de este acuerdo con Estados Unidos, cuando uno lo empieza a leer, pareciera que brinda más derechos o privilegios a Estados Unidos de lo que Argentina podría llegar a beneficiarse de este proyecto, de este acuerdo, teniendo en cuenta, por ejemplo, todo lo que habla de las importaciones de productos desde parte de Argentina por productos estadounidenses, pero no tanto de los productos argentinos que se van a exportar a Estados Unidos. Sí, se habla algunas veces de que se va a multiplicar por 4 la cuota Hilton o la cuota que vamos a poder exportar de carne, pero al mismo tiempo se habla de que vamos a importar carne de res, que vamos a importar carne de pollo. Bueno, se habla mucho del tema de qué va a pasar con los autos, las facilidades que van a tener para la importación de automóviles por parte de las empresas norteamericanas a nuestro país. Bueno, en ese sentido también te consulto acerca, bueno, ¿qué va a pasar con eso? Porque si se facilitan mucho las importaciones y tampoco es que vamos a tener un gran caudal de exportaciones, esas metas que vos decís bien, que es conseguir el ingreso de dólares a través de las inversiones, parece también más lejano. Sí, efectivamente, creo que este acuerdo viene a reforzar algo que se está viendo, que es un aumento muy fuerte de la penetración importadora, que tiene un doble perjuicio sobre la economía argentina. Uno, que por ahí es el más directo y el más palpable, que es la falta de divisas, ¿no? El aumento de importaciones por este proceso de apertura indiscriminada, diría yo, de la economía argentina, que hace que, aún con un nivel de actividad bajo y con la industria operando en torno al 60% de su capacidad instalada, estemos en niveles de importaciones que están cerca de los récords históricos. Desde noviembre de 2023, la producción industrial cayó en torno al 4% y las importaciones industriales aumentaron más de un Sí, 30% en ese periodo. Entonces está cayendo la producción y están aumentando muy fuerte las importaciones. Eso es producto de un proceso de sustitución inversa, o sea, reemplazo de producción local por importaciones. El acuerdo con Estados Unidos, que todavía no se conocen del todo las condiciones, pero lo que esbozó con el comunicado de Estados Unidos es bastante escandaloso. Creo que lo podemos poner en esos términos, porque mientras Argentina se compromete a eliminar aranceles, eliminar barreras para arancelarias como requisitos de calidad, normas técnicas, etcétera, en prácticamente la totalidad de las importaciones que hace de los Estados Unidos, y esto es en ramas industriales en las que en general Argentina también tiene producción local y que son ramas en buena medida estratégicas, sí. porque son ramas de alto valor agregado y contenido tecnológico. Estoy pensando en productos químicos, en medicamentos, en maquinaria y equipo, mismo automóviles, en todos esos sectores en los que la Argentina se compromete a abrirse de manera indiscriminada a Estados Unidos y que representan cerca del 70% de las importaciones que Argentina hace de Estados Unidos. Al mismo tiempo se le ponen condicionalidades para hacer subsidios a la industria, o sea, Sí. es una cantidad de condicionalidades que exceden simplemente la operatoria comercial, y Estados Unidos dice que va a revisar los aranceles en recursos naturales no disponibles, no dice cuáles, y en algunos insumos farmacéuticos no patentados, Sí. tampoco dice cuáles. Entonces Argentina parece que está cediendo toda su política comercial, parte de su política industrial, también de incentivos que van más allá de la protección arancelaria, abriéndose de manera indiscriminada, y Estados Unidos lo que está dando es un gesto, porque Sí. no hay ninguna especificación sobre lo que podría a mejorar para la Argentina. Por ejemplo, en algunas ramas industriales como
como metales comunes, la metalurgia, son algunas de las ramas en las que Argentina exporta a Estados Unidos y se podrían beneficiar de una baja de aranceles de Estados Unidos, no se menciona nada. Entonces ahí me parece que de nuevo puede haber un daño en Sí. términos de divisas, que sigue siendo el principal problema macroeconómico de la Argentina hoy, pero también un problema estructural que tiene que ver con el proceso de desindustrialización que se genera cuando aparecen estos modelos de apreciación cambiaria con apertura indiscriminada, sobre todo también cuando cae fuerte el consumo interno, que es algo que ya vimos, lo vimos muy patente, sobre todo durante la convertibilidad, y creo que hoy está ocurriendo lo mismo con una apertura comercial que es incluso más acelerada que la Ujú. que tuvimos en los 90 y que genera este doble problema. Falta de visas por más importaciones y desindustrialización por el reemplazo de producción local por esas importaciones justamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre, por el tiempo y por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes, buenas Saludos, tardes. hasta luego, buenas tardes.